Buenos días, hermanitos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca les da la bienvenida el día de hoy. Como sabemos, Dios nos da la fortaleza para poder afrontar cualquier situación que se nos presente, y Él es nuestra fortaleza para poder enfrentar nosotros valientemente cualquier tipo de situaciones. En este momento vamos a iniciar el momento de la alabanza con la canción que es titulada Firmes y Adelante. Este es un himno clásico de las iglesias cristianas. Bueno, hermanitos, les pido que nos acompañen a empezar esta canción. Sin temor alguno.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también saludamos a nuestros seguidores en nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula La verdad de todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Casi seguro que conoces este versículo de memoria y también es probable que lo hayas utilizado o hayas pensado en utilizarlo en diversas situaciones. Vas a dar un examen, incluso algunos sin haber estudiado, y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así voy a aprobar el examen. Vas a una entrevista de trabajo, dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las amas de casa van a preparar el almuerzo, también dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sales a correr en las mañanas frías para ponerte en línea, también dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los versículos más conocidos y más citados en el Nuevo Testamento. Uno de los más populares, incluso dentro de nuestra cultura evangélica en este día. Me refiero, y ustedes lo conocen muy bien, a Filipenses 4:13. Y vamos a buscarlo en la Biblia. Por favor, hermanos, ubiquen en sus Biblias Filipenses 4:13, el cual nos dice textualmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo se ha impreso en carteles, en cuadros, en polos o playeras, en murales en la pared. Si uno hace una búsqueda rápida en el internet o en las redes sociales, como puede ser Facebook, revela de que encuentras este versículo por todo lado. Incluso lo venden en llaveros, anillos, botones, camisetas, pegatinas, postales, pulseras, carteras y otro tipo de artículos, o hasta podemos decir baratijas cristianizadas con las palabras de este versículo que están, bien puede ser estampadas, impresas, bordadas, etc. Pero este versículo lo encuentras por todo lado. Lo encuentras incluso también hasta en los parabrisas de los colectivos, que hasta se pasan la luz roja, por ejemplo. La ironía es que al tomar este versículo fuera de contexto, las personas han llegado a asignarle a este versículo un significado extraño e incorrecto, completamente contrario a lo que realmente significa, al tal grado que se llega a distorsionar el significado y se ha convertido este versículo como una frase de superación personal y un eslogan para que cada uno pueda lograr todo tipo de ambiciones. Para muchos, este versículo es una especie de lema para conseguir una prosperidad material, una promoción personal o lograr el éxito. Pero el verdadero significado de este versículo no tiene nada que ver con eso. Si leemos Filipenses 4:13 aisladamente, sin mirar el contexto, es posible entender entonces por qué hay tantas personas que toman este versículo como un eslogan de superación o como un cheque en blanco para lograr todo lo que ellos desean. Fuera de contexto, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pudiera tomarse como una licencia para lograr todo lo que queremos. Desde ganar un partido de fútbol, perder peso, hasta conseguir un nuevo trabajo. Fuera de contexto, entonces, puede ser tomado como una aparente inspiración espiritual para algún deseo o ambición personal. Pero esta frase no se trata de una palabra mágica para cambiar tus circunstancias. En la prédica de esta mañana vamos a analizar ese texto de Filipenses 4:13 dentro de su contexto completo, y para eso hay que revisar los versículos previos. Y vamos a ver dos puntos principales entonces con respecto al verdadero significado de Filipenses 4:13. El primer punto que tenemos que ver es el siguiente: el significado completo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y ahora, para poder entender bien este versículo, no lo vamos a leer solo el 13. Tenemos que ir desde el 10. Leamos entonces, hermanos, Filipenses 4, 10 al 13. La palabra de Dios nos dice en estos versículos: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el apóstol Pablo dijo en este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de contentamiento. Pablo había aprendido a depender de Cristo y estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. Esto es lo que nosotros como creyentes tenemos que aprender de este versículo, y tenemos que también seguir el ejemplo de Pablo. Tenemos que imitar a Pablo al respecto. Si tomamos entonces este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece fuera de contexto, vamos a fracasar en entender que esas palabras no hablan, nuevamente, estos versículos no hablan acerca de una superación personal, sino de gozo y de satisfacción en el Señor. Este es el ejemplo que Pablo está exhortando a los creyentes a seguir tranquilos en medio de las dificultades, pues la actitud que poseía el apóstol Pablo de tranquilidad en medio de las dificultades y que lo caracterizaba, tiene que ser también un atributo que caracteriza al creyente de hoy en día. El capítulo 4 de Filipenses expresa, en resumen o en síntesis, una situación del autor en medio de muchas dificultades. Y él, en medio de esas dificultades, sentía gozo o tranquilidad en cualquier tipo de situación. Y él, a pesar de todas esas dificultades, también se entregaba a la obra del Señor. Entonces, ¿por qué Pablo habrá dicho todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hay varias razones. ¿Por qué dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? 1. Porque había aprendido el contentamiento. Pablo habla del contentamiento que había aprendido, lo que sugiere que esto no es un estado natural, sino una disciplina aprendida. Es decir, Pablo, a través de las diversas pruebas que él había tenido, aprendió, cultivó, desarrolló esa característica de estar tranquilo, de ser paciente en medio de las pruebas. Y es que el contentamiento no va a provenir o no se va a originar de las circunstancias externas o de las circunstancias que te rodean, sino el contentamiento proviene, se origina de tu relación o de tu comunión con Cristo. Pablo entonces quiere, a través de estos versículos, que aprendamos por experiencia que el contentamiento solo se puede lograr si estamos en relación con el Señor. Y es tan importante entender que la fe no se trata solamente de ver cosas que no existan, sino que la fe trata de confiar en algo que no puedes probar. La fe nos va a ayudar a ver cosas que son verdaderas, incluso en situaciones difíciles. ¿Cómo ver que son verdaderas estas promesas del Señor, que son capaces de fortalecernos, que pueden lograr que nuestras convicciones sean fuertes? Tener experiencias espirituales expone nuestro punto de vista espiritual a la luz de las Escrituras, y que el Espíritu Santo pues también radica dentro de nuestros corazones. Esta luz espiritual nos va a ayudar a poder ver
esas verdades espirituales dentro de nosotros y va a desarrollar en cada uno la confianza interna en nuestra salvación y en el poder de Dios, para que luego podamos aplicar ese tipo de contentamiento, tranquilidad o gozo en nuestras vidas. Sin embargo, en esta vida podemos tener diferentes tipos de obstáculos, pero a través de ese viaje de la vida en el cual nosotros estamos embarcados, con la fe y la confianza en nuestro Señor, podemos superar y lograr esas dificultades y alcanzar las metas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Punto 2. Porque tenía la fuerza en Cristo. Pablo no encontró contentamiento en su propia fortaleza. Pablo no encontró contentamiento o tranquilidad en su propia inteligencia, en la plata que él tenía, ni en sus capacidades. No. Pablo encontró esa fuerza para su contentamiento en Cristo y en el Espíritu Santo que moraba dentro de él. Cuando confiamos entonces en nuestras propias habilidades, vamos a estar destinados a la decepción, a deprimirnos, a afanarnos, a estresarnos. Pero cuando confiamos en la fortaleza que viene de nuestro Señor Jesucristo, encontramos la capacidad para poder enfrentar cualquier situación. Es la presencia y el poder de Cristo en nosotros lo que nos permite atravesar estas dificultades que se nos presentan en la vida, y vamos a tener momentos de alegría con un contentamiento que tú no vas a encontrar en nada que haya acá en este mundo. ¿Por qué otro motivo Pablo también habrá dicho todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El punto 3. Porque habría hecho bien en compartir su angustia. El contentamiento no significa que vamos a estar libres de dificultades, de desafíos o de problemas. Más bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que, a pesar de las circunstancias adversas, podemos mantener una perspectiva centrada en Cristo. El contentamiento no excluye que tú puedas compartir la lucha con otros. Tú puedes decirle a otras personas que también estás en alguna dificultad y ellos te pueden alentar, apoyar en oración, incluso a soportarte de alguna manera material. Es posible. Y también el sentir que estamos fortalecidos en Cristo va a permitir que esa fortaleza del Señor brille dentro de ti, incluso dentro de nuestras propias aflicciones. ¿Por qué otra razón Pablo habrá dicho todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Punto 4. Porque todo, esta palabra todo, representa, ¿qué cosa? La importancia de la fe. Pablo comienza en el versículo 10 que acabamos de leer, declarando que su gozo provenía de Dios. Y termina hablando en este versículo 13 que toda su fuerza proviene de Dios. Miren, él se contenta en Dios y se fortalece en Dios. Todo es el contexto completo de estos versículos. Jesús, cuando él predicaba a sus discípulos y a sus seguidores, ilustraba la importancia de la fe. Les decía a sus seguidores que necesitaban tener mucha fe. Incluso ponía ilustraciones como el grano de una mostaza. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que si tuvieran una fe chiquitita nomás, como del tamaño de un grano de mostaza, serían capaces incluso de decir a un monte que vaya a hundirse en el fondo del mar. Y la fe significa que nosotros creamos en la confianza en el poder del Señor. Y hay mucha diferencia en cuanto a creer en Dios y creerle a Dios. La fe es incompleta si solamente tú crees en Dios. Porque recuerda que hasta los demonios creen en Dios.
Pero hay diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque creerle a Dios significa que tú vas a reposar en Él cuando te encuentres en situaciones difíciles. Pero puede ser que tú me digas, a veces parece imposible mantener la fe cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro, cuando no encuentro la solución posible para los problemas. Recuerda, y esto también lo hemos visto en varias prédicas, que el Señor Jesús no te ha prometido que tú vas a ser libre de enfermedad, no te ha prometido que vas a ser libre de problemas económicos o problemas laborales o problemas de trabajo. Eso no te ha prometido. Lo que te ha prometido Dios es que tú vas a tener paz y tranquilidad en medio de esos problemas. Entonces, cuando de repente tú ves en tu vida que no hay esperanza en esas situaciones difíciles, lo que tienes que hacer es dejarte animar por el Espíritu Santo, el cual te va a ayudar a fortalecerte. Y uno también debe entender qué cosa no es la fe. Mucha gente piensa que la fe es una forma de misticismo o de una actitud optimista o una actitud positiva. Incluso llegando hasta un optimismo ciego. Sin embargo, la fe no es una simple confianza en Dios. Es creer en algo sin tener la prueba de todos los hechos que están alrededor tuyo. Además, cuando una persona carece de fe, generalmente no asimila o no demuestra o no quiere reconocer que le falta la fe, a pesar de los problemas que puede tener. Recuerda, todos tenemos problemas, todos hemos tenido problemas y todos vamos a seguir teniendo problemas en esta vida. Por eso es importante que no pierdas la fe. Y quinto, ¿por qué también Pablo nos ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque todo lo puedo en Cristo significa poder. Todo lo que Dios te llamó a hacer, para todo lo que Dios te ha escogido, eso lo vas a hacer en Cristo. Él te dará fuerzas para llevar a cabo todas las tareas que Él te ha encomendado. Pero para eso tienes que vivir una vida en obediencia, ser una persona comprometida con el Señor. Recuerda tú que en los evangelios nos menciona que Jesús pudo caminar sobre las aguas y realizó toda serie de milagros. Sus discípulos confiaron en Él también, aunque en ocasiones también dudaban. Recuerda cuando Jesús caminó sobre el mar y le dijo a Pedro que caminara, que le diera el encuentro. Al inicio, Pedro estaba caminando tranquilo sobre el mar, pero por un momento, solo por un momento, Pedro dejó de mirar a Cristo hacia adelante y miró hacia el costado la ola, miró hacia el otro costado los rayos, la lluvia y las olas. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Eso pasa cuando uno se desconcentra de mirar a Cristo, pierde la fe. Y cuando a través de tu confianza tú podías caminar sobre el agua, pero te distraes de la fe, empiezas a hundirte, a deprimirte, a estar ansioso. Vean entonces esos ejemplos. Si mantenemos nuestra mirada firme hacia Cristo, no te vas a hundir. Aunque muchos de nosotros podemos caminar en esta vida de repente sin sufrir una adversidad, cada uno tiene una vida distinta. Algunos van a tener poco sufrimiento, otros van a tener mucho sufrimiento, diversos tipos de pruebas en diferentes escalas. Eso va a depender para cada uno de persona. Pero aún así tenemos que mantenernos fuertes, porque toda la fuerza y toda la esperanza la vamos a lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero con esta palabra todo que menciona Pablo en este versículo, ¿qué habrá querido decir? ¿Todo es todo? O sea, ¿todo realmente significa todo, sin ninguna limitación? ¿Estaremos usando correctamente este versículo si queremos llevarlo a ese extremo? Ya hemos visto que Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un versículo muy conocido. Es demasiado conocido y al mismo tiempo es muy desconocido.
no es un trabalengua, miren. Filipenses 4:13 es un versículo muy conocido, muy memorizado, pero al mismo tiempo es muy desconocido. Paradójico, esos dos extremos para ese versículo. Porque, tristemente, muchos saben y enseñan este versículo así, de una manera sin discriminación, pero tal vez no saben qué versículos le anteceden ni qué versículos siguen al de Filipenses 4:13. Y ahí está el problema. Cuando trabajamos un versículo de manera aislada y que le queremos darle una interpretación. Y esto no ocurre solamente con Filipenses 4:13, ocurre también con Josué 1:9 y muchos otros versículos en la Biblia que cuando se manejan de manera aislada cometemos errores en la interpretación y errores en la aplicación para nuestras vidas. Conocer versículos, memorizarlos y atesorarlos dentro de nuestro corazón es un deber de todo cristiano. Pero se debe tener cuidado con la interpretación que le damos a estos versículos. Y trágicamente pasa eso mucho en estos días. Y sucede también dentro de las propias iglesias, que ciertos líderes en algunas denominaciones, en especial aquellas que están orientadas hacia la teología de la prosperidad, aplican y enseñan mal estos versículos, y los creyentes, por falta de conocimiento o por falta de estudio de la Biblia, se tragan el cuento. Entonces, el estudio de la Biblia tiene que ser metódico, cuidadoso, y ustedes tienen que pedir también la dirección del Espíritu Santo para que puedan aprender bien acerca del significado de la palabra de Dios. Entonces, es importante que cuando nosotros revisemos un versículo no se vea de manera aislada, sino que se lea en el contexto. Para lo más próximo para que nos pueda ayudar en el contexto son los versículos que están antes y después. Si quieres comprender un poco más el contexto, tendrás que ir ya a un material más profundo, como de historia bíblica o de conocimiento de la geografía, etcétera, etcétera, que se relacionan a ese versículo. Y además que no se debe quedar de repente uno con los versículos que están antes y después, porque incluso para comprender mejor los versículos tienes que leer todo el capítulo completo o todo el libro completo. Y si tuvieses tú de repente algún material un poquito más de ayuda, como puede ser una Biblia de estudio de referencia, como la Biblia Thompson, tienes que ver versículos que están relacionados con esos versículos, o sea, toda una cadena de versículos, y allí vas a poder entender mejor qué significan estas palabras. Filipenses es conocida también como la epístola del gozo, porque esta palabra gozo se repite 19 veces en este libro de Filipenses. La escribe, y ustedes saben bien, la escribió el apóstol Pablo. ¿Desde dónde? Desde un hotel con una cama grandota, un hotel de 5 estrellas. No, la carta de Filipenses fue escrita desde un calabozo. Pablo estaba prisionero cuando escribió la carta a los filipenses, junto con otras cartas como Efesios, Colosenses y Filemón. ¿Cómo será posible que una persona que estaba preso, no estaba gozando de lujos, pueda decir todo lo puedo en Cristo? Estoy gozoso, estoy tranquilo, estoy contento. Es curioso entonces, miren, cómo estando en aquella prisión, y no estaba suelto, estaba encadenado, escribía cartas llenas de gozo, de alegría y de gratitud. Ustedes saben que Pablo hizo varios viajes. Esto está escrito en el libro de Hechos. En su segundo viaje misionero, más o menos en el año 51 después de Cristo, Pablo llegó a Europa. Él fue recibido en un primer momento en una casa lujosa. Fue huésped por una señora hermana en la fe que se llamaba Lidia. Pero después no tuvo lujos. Fue rechazado por el pueblo, fue azotado con varas, lo apedrearon, se le tiraron piedras, lo metieron al calabozo, estaba atado de los pies. Pero allí en la prisión, en vez de llorar o en vez de quejarse o decir, Dios, ¿por qué me has abandonado?, como muchas veces nosotros mismos lo hacemos cuando nos pasa alguna cosa chiquita,
¿Qué hizo Pablo? Cantaba salmos, cantaba himnos, lleno de gozo y paz, allí encerrado, con frío, con hambre, en la prisión. Y Pablo, en uno de estos versículos que hemos visto, nos dice: yo he aprendido a estar contento cuando tengo hambre, cuando tengo una mesa bien servida. Estoy contento, o he aprendido a estar contento cuando estoy en la miseria, en la pobreza, o cuando tengo mucha plata. Eso es lo que nos estaba diciendo Pablo en estos versículos. En todas esas circunstancias que pueden ser diametralmente opuestas, tanto buenas como malas, Pablo nos dice que se gozaba. Y es lo mismo que también está esperando de nosotros. Entonces, el contexto más inmediato de este versículo es que el apóstol Pablo estaba pasando por una gran necesidad. Pablo estaba en necesidad en aquel momento y estaba agradeciendo a los filipenses, a los hermanos de la iglesia en Filipos, por las ayudas que él recibía de ellos, y aclarando que él estaba y había aprendido a estar contento y dar gracias y estar gozoso, ya sea en la abundancia o en la escasez. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo, quien moraba permanentemente en él a través del Consolador, que es el Espíritu Santo, le fortalecía en esos momentos y le insuflaba, es decir, le llenaba de poder. Pablo entonces nos estaba diciendo aquí que él podía confiar en la fidelidad y la providencia del Señor, en la gloria del Señor, y por eso Pablo estaba gozoso aún en medio de las circunstancias más adversas. Es por esto que el contentamiento y la fe en medio de la adversidad es algo que nace, procede y se sostiene únicamente en Dios. No se puede sostener y no se puede originar de uno mismo. El contentamiento o la tranquilidad en medio de los problemas no puede provenir de tu inteligencia, de tu capacidad, de los bienes económicos que puedas tener. No, viene del Señor. No viene de tus méritos ni de ninguna cosa que te pueda ofrecer la sociedad. Con esas premisas, con esos criterios que estamos viendo acá en la palabra del Señor, vemos entonces y llegar a la conclusión que el versículo de Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hoy parece haberse convertido en un eslogan de superación, de mejora personal, de marketing, pero no es nada de eso, como ya lo hemos dicho. Esa no es la intención que Dios quiso darnos a través de esos versículos en su palabra. Y esto nos lleva al segundo punto. Todo lo puedo no es licencia para todo. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece no te está diciendo que tengas permiso para hacer de todo y que le pidas todo a Dios para hacer todo con su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para el rico, para el empresario rico que quiere tener más plata. Cometería un error en aplicar este versículo para obtener mayores ganancias, para lograr sus metas personales y sus logros empresariales. Tampoco sería para que el futbolista, de repente en un país europeo, pueda tomar este versículo y hacer su propia eisegesis y tatuarse el versículo en la pierna para meter más goles o de repente para ganar el Balón de Oro. ¿Qué cosa significa eisegesis? Cuando hablamos de interpretación bíblica hay unos términos. Exégesis con X, significa interpretación de la Biblia queriendo encontrar el mensaje que quiso darnos el autor. Hay otro término que se llama hermenéutica, que es buscar la interpretación de la palabra con una aplicación a la actualidad, pero siempre dentro de la sana doctrina. Eisegesis con E-I y S significa una interpretación personal, pero fuera del contexto bíblico o teológico. También sería, por ejemplo, que un predicador, un pastor, predicara acerca de estos versículos solamente con un enfoque humanista, de psicología o materialista,
y dándole un punto de vista puramente antropocéntrico, es decir, solamente centrado en la persona, pero no, sin haberlo centrado en Jesucristo. Es por eso el problema de muchas congregaciones actuales que dan versículos motivacionales de superación, pero a veces se están olvidando de dirigir la palabra a lo que realmente debe de ser, de predicar el Evangelio, de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que por esa naturaleza pecaminosa necesitamos de Cristo como Salvador y que sin Él estamos perdidos. Eso es el verdadero mensaje que tenemos que predicar hacia nuestros hermanos. Mismo mensaje que ustedes también lo pueden hacer, no es responsabilidad únicamente del pastor o de los maestros de escuela dominical. Pero lo más triste, hermanos, y también lo repito nuevamente, es que muchas veces en los propios púlpitos o en las redes sociales o en los videos cristianos, entre comillas, que tú puedas ver allí en YouTube, se da pie a esta errónea enseñanza que tanto un empresario, un futbolista o un creyente común tiene o puede tener acerca del significado de Filipenses 4:13. Entonces, este versículo se trata de estar alegres, gozosos y suficientes en Cristo, de estar conformes y fieles aún en los momentos más duros de tu vida, sea en la escasez, el problema de salud, etc. Es difícil y chocante de repente en una sociedad que nos llama constantemente al egoísmo y al egocentrismo, donde todo lo de superación predomina sobre lo espiritual y que lamentablemente estos falsos valores se están introduciendo dentro de las propias iglesias. Es por eso necesario que tenemos que comprender los versículos y aprender a interpretar los versículos en todo su contexto. Si estamos en Cristo, y esta en Cristo, en es una preposición, podemos decir que esta es una preposición muy importante y que por cierto se repite en muchos de los libros muchas veces. Nos significa que en Cristo podemos estar contentos, pues Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestra seguridad y solo en Él seremos lo suficientemente fuertes para poder enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier crisis, cualquier tribulación. Y estando en Él, todo, esta palabra todo que se utiliza en Filipenses 4:13, significa que cualquier cosa que Cristo ponga en su plan para nuestra vida de acuerdo a su voluntad, nosotros lo vamos a llevar a cabo. Él nos va a proporcionar la fuerza y el poder para poder lograr ese todo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan para tu vida. O sea, ese todo no es todo, es de acuerdo a su voluntad, lo que ha puesto en tu plan para ti. Entonces, el contexto de ese todo es la voluntad de Dios y el medio es Cristo. Para Pablo, ya hemos visto también hace un par de semanas esta prédica, que Cristo era su vida, era su vivir, y él esperaba también tranquilamente el momento de encontrarse en la presencia del Señor, porque Pablo decía y asumía bien que Cristo vivía dentro de él, y eso le daba el aliento para que pueda estar sustentado. Entonces aquí la Escritura no habla de alcanzar tus sueños terrenales, tus sueños mundanos o tus sueños carnales, sino de que Cristo, que Dios el Padre y el Espíritu Santo sean glorificados en toda circunstancia y que Él te va a fortalecer estando en Cristo solo y únicamente para cumplir su perfecta voluntad y no tus sueños, ni tus proyectos, ni tus propósitos, ni tus metas. Ahora, no te estoy diciendo que no estudies, que no trabajes, que no te propongas metas, etcétera, etcétera, que no
tú proyectes tener un negocio, que proyectes tener una casa, que proyectes tener una carrera. Sí lo puedes hacer. Y también le puedes decir a Dios que te dé la sabiduría para eso. Pero esto del versículo 4:13 de Filipenses no está relacionado específicamente a esa situación. Está orientado, como hemos visto, al contentamiento que tú debes tener y fortalecimiento que debes tener en medio de las situaciones difíciles. Entonces, el versículo nos está hablando de lo que Dios tiene preparado desde el momento en que fuiste salvado hasta el momento en que tú seas llamado a su presencia. Estando siempre y permaneciendo siempre en la esfera de su perfecta voluntad. Y ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? Para responder esta respuesta, aprovecho a recalcar la importancia vital y urgente e imprescindible de que nosotros, la primera voluntad que tiene Dios para con nosotros es que tú seas salvo. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya tienes ahí el 99% de la voluntad del Señor. Ya que tengas casa, que tengas carrera, etcétera, eso es algo complementario. Si no tienes a Cristo, no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, de nada sirve que tengas casa, que tengas carro, que tengas 10 profesiones, etcétera, etcétera, y que le hayas dicho al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por más que tengas de todo, pero no eres salvo, de nada sirve. Lo importante es entonces que tú hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador y así te hayas convertido tú en su Hijo y ser merecedor de la vida eterna y de la salvación. También es voluntad del Señor que ores a diario, que estudies la palabra, que no faltes a congregarte. También es parte de la voluntad de Dios. Y recuerda que el Señor Jesús te dijo, busca primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Busca. El primer lugar es estar tú en comunión con Dios. Tu carrera, tu negocio, tu trabajo es importante, pero ese es un segundo plano, porque primero es Dios. Entonces su voluntad final, su meta, su propósito y su fin es que tú seas salvo. Y además, ¿qué? Todo lo que tú puedas lograr. Y sí puedes lograr todas esas cosas. Casa, bienes, negocio, trabajo, estudios, sí lo puedes lograr. Dios no te está diciendo que eso no lo consigas o que no luches por eso, sí lo puedes hacer. Pero también, incluso esas cosas que tú puedes lograr aquí en la tierra, no va a ser para mérito tuyo, sino que sea para la gloria del Señor. Tu carrera, que sea para el servicio del Señor. Tu negocio, que también sea para el servicio del Señor. Tu carro, tu casa también pueden ser útiles para el servicio del Señor. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, en agradecimiento por la gran salvación que Cristo nos ha dado. Que todo lo que logremos sea para glorificar a Él. Y tanto como nosotros, como las personas que nos rodean, puedan contemplar que alabamos al Señor con todos los aspectos de nuestra vida. Parafraseando entonces este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo decir, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece, porque Él es mi fuerza y mi fortaleza para conducirme dentro de su voluntad. Solo y únicamente en Cristo hay fortaleza, y cuando estamos en Él, podemos soportarlo todo. Recuerda que Dios es el mismo, Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es nuestro proveedor, el mismo que alimentó a Elías, por ejemplo, en medio de una gran sequía y hambruna, enviándole cuervos para que lleven los alimentos a los pies de Elías, también puede proveer a nosotros de lo que necesitamos. Entonces, no te desanimes. Sigue adelante a pesar de la debilidad, de la pobreza. Tampoco te enorgullezcas, no seas vanidoso si es que tienes de todo. No seas autosuficiente con tu prosperidad, sino que en todas las situaciones, sea bien que tienes de todo, que estés logrando tus metas, o que de repente se te esté haciendo difícil conseguir lo que tú quieres. En todas las circunstancias, gózate en Dios, conténtate en Dios, confía en Cristo.
Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por enseñarnos, Padre Celestial, que en ti lo podemos todo, pero este podemos todo significa que en ti podemos tener la fortaleza en medio de la dificultad, y todas las cosas que nos trazamos deben de estar de acuerdo a tu voluntad. Guíenos, Señor, porque el mundo nos puede llenar de diferentes mensajes, y tú ilústranos y dirígenos para que nosotros podamos conducir cada una de nuestras decisiones de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu palabra y lo que tú esperas de nosotros. Así también sabemos que en medio de esta vida podemos tener enfermedad, problemas y muchas dificultades. Y en la palabra, no solo acá en Filipenses, sino también en muchos versículos en la Biblia, se nos dice que nosotros podemos tener la tranquilidad, gozo y fortaleza en ti. Llénanos, Señor, en esa fortaleza para que no podamos perder el rumbo en esta vida, sino que a través de tu fortaleza nosotros podemos mantenernos firmes. Y al mantenernos firmes también poder saber cómo actuar, cómo reaccionar y cómo enfrentar el problema. Guíanos, Señor, danos lo que necesitamos de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Siempre oriéntanos. Te damos honra y gloria a ti. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.